La actividad sexual de los adolescentes en los últimos años se ha activado antes de lo esperado, generando consecuencias negativas a nivel biológico y psicológico, porque ni el cuerpo ni la mente están preparados para asumir el rol de ser padres, y al tener que enfrentarlo produce un fuerte impacto a nivel familiar, social, económico y cultural, lo cual repercute, de acuerdo con la UNICEF, en la falta de educación, condiciones de pobreza y limitando las oportunidades de prosperidad. En Colombia se presenta una elevada tasa de embarazos en menores de 15 años, lo cual, además de quintuplicar el riesgo de morir en el parto, repercute en el ingreso prematuro de la fuerza de trabajo y en la falta de oportunidades para informarse adecuadamente. UNICEF 2012. Objetivos. Objetivo general. Identificar los factores que inciden en el desarrollo de los adolescentes cuando se presenta un embarazo prematuro para incentivar, incrementar y mejorar la comunicación con sus padres. Objetivos específicos. Identificar los principales factores de riesgo del embarazo en niñas menores de 15 años. Distinguir los aspectos relevantes en el entorno familiar y escolar como principales ejes de formación en las jóvenes para prevenir el embarazo prematuro. Parece increíble que de la profunda inocencia, la picardía sana, hasta los cambios en nuestro cuerpo y nuestras relaciones juveniles se pase de una alegría inmensa a unos momentos que nos cambian totalmente la vida. De acuerdo con Gómez, Molina y Chamberlain, 2011, los adolescentes presentan cambios rápidos conectados con su entorno social y psicológico, que orientan a la madurez sexual e intelectual. Especialmente, los órganos sexuales tienen rápidas transformaciones, pues la pubertad en las niñas puede iniciar desde los 8 años. La sexualidad en la adolescencia se caracteriza por relaciones no estables, conflictos emocionales, actitudes rebeldes y generalmente inicio de relaciones sexuales sin protección, porque los adolescentes entre 10 y 14 años no tienen el conocimiento adecuado de métodos anticonceptivos, dónde o a quién acudir en caso de fallas o efectos colaterales. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2010. Para entender esta problemática, se deben tener en cuenta los principales factores de riesgo que conducen a este embarazo precoz. La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Este periodo presenta varios cambios. Específicamente, en las chicas se encuentran: con el estímulo de las hormonas sexuales producidas por los ovarios, empiezan estos cambios. Vagina y útero aceleran su crecimiento. Los óvulos comienzan su maduración en los ovarios e inicia la menstruación, surgiendo así la posibilidad de embarazarse si hay relaciones sexuales. En los cambios sociales se presenta búsqueda de identidad, separación de sus padres, reto a la figura que representa autoridad y varios episodios de rebeldía. En cuanto a los cambios afectivos, se presenta el establecimiento de valores y creencias, la búsqueda de identidad sexual, la necesidad de pertenencia a un grupo y la búsqueda de su propósito en la vida. La pobreza y las desigualdades sociales acentúan los altos porcentajes de embarazos en las adolescentes, poniendo en peligro la vida de las menores y limitando las oportunidades de prosperidad económica, social y educativa. La niñez colombiana en cifras 2002. Los principales factores de riesgo por los cuales ocurren embarazos no planeados son la falta de información sobre métodos e incorrecto uso de los mismos, relaciones sexuales sin protección, violación,
falla anticonceptiva frecuentemente debido al alcohol o las drogas. Gómez, Molina y Chamberlain, 2011. El abandono es otro factor de riesgo que favorece situaciones como la violencia y el abuso. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010. Muchos embarazos son causa del abuso sexual por parte de un familiar o personas cercanas a la familia. Gómez, Molina y Chamberlain, 2011. El bajo nivel de escolaridad influye en el comportamiento reproductivo de las adolescentes, porque favorece mayores índices de pobreza, constituyendo otro factor de riesgo para el embarazo precoz. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010. Dentro de estos factores socioculturales se presentan uniones tempranas con hombres mayores, quienes presionan a las adolescentes a tener relaciones sexuales sin la protección adecuada. De acuerdo con el ICBF 2010, la violencia intrafamiliar presiona a las adolescentes para abandonar el hogar, buscando protección en su pareja, generalmente muchos años mayor. El embarazo precoz tiene tendencia a replicarse en las familias donde ya ha ocurrido, a pesar de las campañas de sensibilización e información de métodos anticonceptivos. UNFPA 2013. Dentro de los problemas familiares más comunes, algunas veces hay rechazo de los padres, le niegan su apoyo y amparo, dejándola completamente a su suerte. Uno de los factores que más incide en la depresión del adolescente es el rechazo de la sociedad en general al ver a una adolescente embarazada. Deserción escolar. De acuerdo con la última encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia, el 19,5% de las adolescentes entre los 15 y los 19 años en Colombia están o han estado embarazadas, y la mitad de las escolares que desertan lo hacen por embarazos. Los cambios en el estado de ánimo son constantes en adolescentes embarazadas. Asimismo, un sentimiento constante de miedo al no asumir la paternidad y al escuchar propuestas de aborto en la mayoría de casos. La afectación puede ser tan fuerte que lleva a la madre al consumo de alcohol y o drogas. En el peor de los casos, al no encontrar oportunidad de trabajo para los gastos económicos de su hijo, acude a la prostitución como opción laboral. Todo cambia, las actividades propias de la edad se deben dejar a un lado. Ya no más juegos, ni fiestas, ni reuniones entre amigas, ni práctica de deportes, ni paseos. Ahora se debe enfocar en... La gran mayoría de casos son madres solteras, quienes asumen el embarazo algunas veces en compañía de su familia. Vamos a ver el caso de María Fernanda Ortiz. María Fernanda quedó embarazada a los 13 años de edad, dio luz a los 14 años y nos quiere compartir su experiencia. María Fernanda, ¿qué significó para ti tu vida inmediata la experiencia de tener un hijo a los 14 años de edad? Claramente que me dio mucho miedo, porque yo, siendo una niña, tenía que cuidar a otro niño y resaltaba mucho más en mi cabeza el pensar de los otros, lo que iban a pensar de mí, ya que yo, siendo una niña de 13 años iba a quedar embarazada, entonces iba a ser algo traumático para muchos. Sí. Cuando le diste la noticia a tus papás, ¿ellos qué dijeron? En el momento se enojaron, pero eso es como de todos, porque ninguno se va a alegrar en ese sentido. Pero recibí el apoyo tanto moral como económicamente para mi bebé. ¿Qué repercusiones tuvo este hecho en tu vida familiar, social, comportamental y cultural? Social. Tuve mucha discriminación aparte de mis compañeros en el colegio, ya que yo estuve en época de embarazo a principios de febrero. Quedaste embarazada en febrero, claro, todo el año estuviste embarazada y asistías a clases normalmente. Sí, y tuve
La discriminación tanto con los profesores y compañeros. Las que eran tus amigas, ¿dejaron de ser tus amigas, María Fernanda? Sí, no recibe el apoyo de ellas, y las mamás no las dejaban tanto juntarse conmigo porque decían que yo era una mala influencia. Las mamás de tus compañeros te ven como una mala influencia. Sí, señora. ¿La rectora del colegio o el rector del colegio? Me apoyó en el sentido de que tenía que seguir mis estudios y mis metas para poder ser alguien en la vida y darle una mejor Calidad de vida. calidad de... Ajá. María Fernanda, quiero que me cuentes qué sucedió con el papá de tu hijo. ¿Era tu novio? Claro, pero en ese entonces, en el momento de yo enterarme de que embarazada, Sí. le llegué con esta noticia a él, pero él me dijo que abortara, Te dio la espalda. claro. Entonces, pues obviamente yo con mis principios, Sí. los cuales que me habían dado en la casa, decidí no abortarlo, decidí tenerlo. Y decidí que como no lo hicieron conmigo ni con mucha más gente que han pasado por esto y que sacan adelante a sus hijos, que yo también lo podría hacer. María Fernanda, ¿qué consecuencias comportamentales comenzaste a notar después de tu embarazo? Me cohibí demasiadas cosas, ya que no podía salir como lo hacía antes, que eran todos los fines de semana, a fiestas con mis amigas, Sí. de salir a paseos, de comprarme mis propias cosas como el maquillaje, muchas cosas más, ya que todo lo tengo que ver ahora es por todo mi hijo. Como lo tuve en diciembre, en noviembre, en diciembre ya todos pensaban en comprarle todas las cosas a él Y a ti se olvidaron por completo. claro. María Fernanda, si pudieras devolver el tiempo, ¿qué cambiarías de la experiencia de ser madre a tan temprana edad? Ya que mi hijo es una bendición y es la felicidad para mí en este momento, no me dejaría embarazar porque, porque recibí mucho rechazo a nivel social, tanto como familiar también. Y con mi pareja, que se suponía que era el amor de mi vida. Entonces, no sería como que lo adecuado en ese momento y pensaría mucho mejor las cosas, ya que no me dejaría llevar por el momento. Investigaciones con respecto al tema de embarazo adolescente, principalmente en el rango de edad que estamos trabajando, que son menores de 15 años. Y también se han desarrollado ciertos instrumentos para medir factores de riesgo, para controlarlos, y estrategias como talleres de intervención en entornos educativos, porque se ha probado que las intervenciones que más funcionan son aquellas que están reguladas en el entorno comunitario, que se desarrollan en entornos sociales donde puede haber trabajo en grupo, donde puede haber presión social. Todo este tipo de factores favorecen la intervención. Una vez que los eventos ya han ocurrido, que la adolescente ya ha quedado en embarazo, que ha pasado por un proceso de parto, son otras las entidades y los entornos donde se hace intervención, sobre todo porque la intervención se hace ya más especializada, más personalizada, individual. Sobre todo para el territorio colombiano y para lo que conforma nuestra población y los factores que se encuentran dentro de ella, hay diferentes fenómenos que favorecen la aparición del embarazo adolescente y en especial en este rango de edades que estamos hablando. Entre ellos hay un fenómeno muy importante y que poco se encuentra en los estudios, y es el desplazamiento que se da en el país. No solamente desplazamiento forzoso por la violencia, sino desplazamiento también en términos económicos y sociales. Por ejemplo, la minería es algo que jalona mucha población hacia ciertos municipios y densifica esos centros poblados. Eso se convierte en un factor de riesgo para el embarazo adolescente, porque en muchos de esos lugares una cultura machista que se ha creado también alrededor de los años genera que las niñas, o en este caso las adolescentes más pequeñas, se conviertan en un objeto incluso algunas veces mercantilizado, que se puede vender a esta población que llega. Y eso tiene también una consecuencia, si ya hablamos de efectos posteriores de este embarazo, y es que esta población flotante que se ha desplazado
eventualmente deja embarazos en estos lugares. A futuro estas niñas, adolescentes, jóvenes embarazadas van a tener un niño, una niña, fruto de una relación no deseada, fruto de un embarazo adolescente, fruto de una persona que abandonó, lo cual genera que no haya un apego directo entre la madre y su niño, que no haya un vínculo, que no se fortalezca, que ese ser indeseado, anticipado, no haya preparación emocional en la madre, no haya una conexión, que muchas veces rompamos el ciclo de lactancia materna exclusiva, que adelantemos una serie de eventos que no debieron haberse adelantado, como por ejemplo el abandono del sistema escolar, lo que finalmente repercute en que esta sea una práctica, o no una práctica, sino una problemática que se replica transgeneracionalmente, que es lo que sí se ha encontrado en numerosos estudios, que en una familia donde la abuela fue madre joven, la mamá resulta siendo madre aún más joven y la adolescente actual está en un riesgo altísimo de quedar embarazada a una edad muy temprana. Entonces parece ser que estas estrategias que por ejemplo implementaba el grupo de investigación de la Universidad Nacional son un camino, pero necesitan ampliarse, necesitan diversificarse, necesitan tener una perspectiva de género, inclusive de diferencia departamental, porque también estamos hablando de un país que desde la Guajira hasta el Amazonas tiene unas diferencias culturales muy marcadas, lo cual hace que una estrategia desarrollada aquí en Bogotá, como la que nosotros trabajábamos en colegios, al aplicarse en otro departamento, incluso en otro municipio del mismo departamento, no tiene el mismo efecto, no se observa el mismo impacto. La circulación de la información, si bien hoy en día es más rápida, más fácil, los jóvenes en sus entornos normales, incluso en consultas en internet, tienen la información al alcance de la mano, la conocen de primera fuente, están familiarizados con los métodos anticonceptivos, con la planificación familiar, tienen incluso hoy en día los padres el conocimiento y se lo entregan sin el pudor que teníamos hace unos años. Ese alcance cercano a la información no está repercutiendo en que la implementemos. Entonces tenemos que encontrar estrategias más efectivas para verificar que ese conocimiento repercuta en acción. Eso únicamente se logra por la motivación. Si nosotros únicamente impartimos conocimiento, no estamos fortaleciendo que ese conocimiento se aproveche. Bueno, lamentablemente, al tener que hablar de repercusiones a nivel psicológico, tenemos que centrarnos no solamente en la madre, sino que también pensar a futuro en las consecuencias que tiene para el niño o niña. Otro resultado de la densificación demográfica y del tránsito y del desplazamiento, se ha encontrado en muchas ocasiones que estas madres adolescentes jóvenes no solamente tienen un niño o una niña, sino que muy rápidamente quedan de nuevo en condición de embarazo. Sin embargo, no hay una relación de afecto y apego hacia ninguno de esos niños en muchos de los casos.